y estamos aquí hasta las 12 del mediodía, pero en este momento inauguramos una sección nueva en Es lo que hay, una columna que nos distingue, que nos honra. La columna va a ser semanal y va a estar a cargo de Marcelo Romero. Buenos días. Flamante ex fiscal del Fuero Penal de la provincia de Buenos Aires, de aquí de La Plata, digamos, ¿no? Hola, le damos los buenos días. Y los buenos días, qué lujo, un lujo. Buenos días. Bueno, el honrado soy yo, muy agradecido a la producción, a la Radio Capital y por supuesto a toda la audiencia que me acepten en esta nueva vida. Realmente es un momento trascendental de mi vida, después de 35 años en mi segunda casa, que fue el Poder Judicial, el Ministerio Público, 25 de ellos como fiscal. Pero claro, todavía no estoy para darle maíz a las palomas, ¿no? Así que quiero seguir estando activo y humildemente poder ser útil. Y como me gusta la comunicación, es más, es una vocación frustrada la de ser periodista y hablar en lenguaje llano sobre ese laberinto que es el proceso penal. Bueno, ustedes me dan esta oportunidad, así que yo orgulloso de aceptarla y muy honrado también. Muchísimas gracias, Marcelo. Es esta realidad que se nos presenta cotidianamente, diariamente. Hoy el país está conmocionado, estamos viendo cómo evidentemente todo falló, porque estamos hablando de que si estamos en esta situación porque algo falló. Es como cuando uno dice, se inundó algo, bueno, porque algo falló. Acá falló la seguridad, fallaron las cárceles, falló la justicia, falló el gobierno. Lo decís, es la cuestión. Lo decís puntualmente porque hoy asistimos al desembarco de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario. En Rosario, ¿no? Donde todo el mundo estaba diciendo, ¿cuánto hace que venimos hablando? Que dicen, bueno, el narcotráfico, ¿qué pasa en Rosario? ¿Qué pasa? Bueno, tuvo que salir, escucharse la palabra Messi, ¿no? Porque fue Messi, el disparador, y ahí nos dimos cuenta que ahora sí hay narcotráfico en Rosario. Y hay un crimen organizado. ¿Cómo es esto, doctor? Sí, sin ninguna duda hemos fracasado en la prevención y desde lo que es el sistema penal, el sistema judicial penal y hasta la doctrina penal argentina, siempre se ha minimizado el narcotráfico. El narcotráfico es uno de los ejemplos de manual de la criminalidad organizada. Podemos equipararlo al tráfico de armas y al tráfico de medicamentos, al contrabando, a la piratería. En fin, hay muy pocos delitos que tengan tantos puntos en común con la definición de crimen organizado. El narcotráfico es uno de ellos, porque además de la venta de la sustancia prohibida, la sustancia psicoactiva, tiene tentáculos como es el sicariato, es decir, los asesinos a sueldo que no trafican tóxicos, sino que se dedican a matar al competidor, a aquellas personas que quieran ajusticiar los líderes del narcotráfico, el lavado de dinero, el lavado de activos. O sea que además en esta organización hay contadores, hay abogados, hay personas que son los que a su vez corrompen a los funcionarios públicos. Es decir, reitero, la definición de manual de crimen organizado. Siempre se romantizó el narcotráfico, siempre se minimizó, sobre todo en el progresismo penal argentino, siempre se habló del consumo o del consumidor. No va a faltar quien dice que esto se soluciona en 15 días, no va a faltar quien repita una vez más que esto se soluciona liberando el tráfico de tóxicos, como si fuera sencillo, ¿no? Es decir, imaginemos todo el planeta de acuerdo en liberar el tráfico de tóxicos o de sustancias psicoactivas. Es como decir, tenemos una crisis habitacional en las ciudades, bueno, empecemos a construir en la luna. Es decir, son soluciones para el café, son soluciones para el bar universitario, pero no para la realidad. De hecho, la historia nos demuestra, y sobre todo la historia reciente, que el narcotráfico no solamente envenena a las personas con las sustancias psicoactivas, independientemente del libre albedrío de la persona que quiera o no quiera consumirlas, sino que a su vez mata, y mata a personas que no tienen nada que ver ni con la compra, ni con la venta, ni con el consumo. Mata a cualquiera, porque el sicariato tiene eso. Hay asesinos profesionales, pero también hay soldaditos que le disparan a cualquiera por unas pocas monedas y bueno, matan a una criatura de 11 años como pasó en Rosario esta semana. ¿Estamos a tiempo? Bueno, el gobierno no puede pensar eso, el sistema penal no puede pensar si estamos a tiempo o es tarde, tiene que actuar, debe actuar. Y fundamentalmente
algo que es una crítica, pero también una autocrítica, porque hasta hace horas yo integré el sistema penal del Estado y tampoco puedo hacerme el desentendido. Estuve muchos años ahí dentro. Hay una romantización del delincuente y del delito, del crimen y del criminal. Hay una cierta categoría de delitos que no, que esos son delitos y que nadie los discute, pero por ejemplo todo lo que sea contra la propiedad privada, el robo, la usurpación de propiedad, le hemos hablado en otras oportunidades, ya casi no es considerado un delito. Es más, para combatirla es tan difícil que el propio Poder Judicial le pone obstáculos a los magistrados para lograr un desalojo. Hace poco se votó en el Congreso una ley votada por todo el mundo, por todos los partidos políticos, donde se suspenden los desalojos masivos de lo que ahora se llama barrios populares, que no son otra cosa que usurpaciones masivas como la que tenemos aquí en el ex Club de Planeadores. Ahora, volviendo al tema narcotráfico, no se puede, frente a la criminalidad organizada, tomar medidas improvisadas. No se puede, frente a la criminalidad organizada, hacer marketing. ¿Qué es el marketing? Y decir qué es lo que vamos a hacer, o qué es lo que pensamos hacer, como hacen permanentemente todos, subrayo, todos los ministros de seguridad provinciales y nacionales. Cada vez que ustedes entrevistan a un flamante ministro, ¿qué dicen? Vamos a poner más policías en las calles, como si fuera abracadabra, la palabra mágica, el pensamiento mágico. Pero también muestran los últimos patrulleros, dónde están colocadas las cámaras de seguridad, cuáles son los armamentos o las armas que compraron para las policías, cuáles son los nuevos medios de comunicación, y muestran cómo es el sistema de cuadrículas, muestran cómo es el sistema de identificación por cámaras. Es decir, le están mostrando al delincuente, que cualquier delincuente hoy día tiene un celular, cualquier delincuente tiene acceso a internet, cómo va a intentar el Estado enervar su ilícito accionar. Es decir, tira abajo cualquier tipo de inteligencia. Claro, pero no hay que ser un experto del FBI o de la CIA para decir, bueno, no voy a contar lo poco o mucho que voy a hacer para intentar neutralizar al delincuente. Imaginemos otra de las carteras que no puede tener marketing político, como es la defensa. En los países donde las Fuerzas Armadas tienen cierta relevancia, ¿no? Uno se imagina a un general, a un brigadier o un almirante norteamericano diciendo en las redes sociales dónde están sus vanguardias, sus retaguardias, sus armamentos y sus estrategias. No hablemos de Norteamérica, hablemos de un militar chileno, que está mucho mejor que nosotros en materia militar. ¿Imaginamos? No, es lógico que no, porque el enemigo anota y eventualmente actúa, o dice que actúa, en lo que es el enfrentamiento frío, ¿no? La nueva Guerra Fría. Ahora, nosotros, como sistema penal del Estado, todo el tiempo estamos haciendo marketing, todo el tiempo, y diciendo vamos a poner tantos policías, vamos a llevar fuerzas federales, mostramos a los efectivos, le mostramos la cara, le mostramos sus armas, le mostramos sus vehículos. Pero, por favor, muchachos, tomemos conciencia de que eso hay que cambiarlo. Y si es necesario, obligatorio, imperativo hacer marketing político, hagámoslo después, cuando la persona está detenida, cuando el cargamento está secuestrado. Mostremos el resultado. Cuando esté ya terminado el trabajo, ¿no? Ahora, dijiste la palabra inteligencia. La inteligencia criminal es elemental, cardinal, para una buena prevención. ¿Qué es la inteligencia criminal? ¿El chusmerío de peluquería para carpetear al rival? No. Eso es degradar al analista de inteligencia que se formó durante mucho tiempo, que ha necesitado años de experiencia para llevarle al funcionario un informe de inteligencia, que no es el espionaje, ese saber con quién se acuesta o si tiene un hijo extramatrimonial para después extorsionarlo. No. La inteligencia criminal es un trabajo profesional que no tiene absolutamente nada que ver con el chusmerío de peluquería. El trabajo de inteligencia criminal es reunir información, analizar esa información y darle al funcionario un informe para que el funcionario tome su decisión. El analista de inteligencia dice, mi opinión, tu decisión. El analista de inteligencia no decide, el analista de inteligencia le informa al funcionario. Fíjese que en tal pabellón, señor ministro, señor gobernador, señor fiscal, etcétera, se está organizando un motín. Ahora, estamos hablando de la cárcel, ¿no? En la provincia de Buenos Aires el servicio de inteligencia fue disuelto, de inteligencia penitenciario. Es decir, ¿dónde
si uno le pregunta a cualquier oyente dónde hay mayor flujo de información criminal que una cárcel, no hay otro lugar equivalente a la cárcel. Sin embargo, de ese lugar, de la cárcel, eliminamos el sistema de inteligencia. Lo mismo el sistema federal. El Servicio Penitenciario Federal tampoco tiene sistema de inteligencia interno. Ahora, esto no significa ni violentar derechos constitucionales, ni hacer espionaje ilegal, que no haya control, nada de eso. Nada de eso se está propiciando o estoy propiciando, pero necesitamos, frente al crimen organizado, tener inteligencia criminal. Hace poco salió un informe de un colega de ustedes muy prestigioso de La Nación, que el 85% de los crímenes de narcos de Rosario se ordenan desde las cárceles federales. O sea que si un periodista, y hace poco otro periodista, Sebastián Domenech, le hizo una entrevista al aire a un sicario. O sea que si ustedes tienen profesionalmente las herramientas para encontrarlos, ¿cómo no vamos a tenerlos en el Estado? O sea, el trabajo periodístico arriesgado, porque ustedes no tienen ningún tipo de cobertura, ningún tipo de protección, lo pueden hacer, ¿cómo no lo va a hacer el Estado? Porque además de fracasar, generamos suspicacias. Generamos las suspicacias de que no estamos comprometidos a ir a fondo, a ir al hueso contra el narcotráfico. Y no estoy diciendo que haya connivencia, ¿eh? No digo que no pueda haberla. No digo que no haya funcionarios corruptos. Sería un necio o sería un ingenuo. Y creo no ser ninguna de las dos cosas. Ahora, seamos un poco más inteligentes para jugar con la palabra. Con la palabra inteligencia. Si la inteligencia la usamos exclusivamente para extorsionar al rival, vamos a seguir fracasando. El tema del uso de celulares eso es confabula contra o ayuda a que sea mucho más fácil esta criminalidad organizada, supongo. Ahora, lo que estás diciendo hace al sentido común. Pero es parte de la sentencia que cuando va el preso lleve su celular. No, está prohibido por ley. ¿Y entonces, Hubo una excepción durante la pandemia sí. para evitar problemas con las visitas. Claro, con las visitas. Claro. Discutible, pero uno lo puede llegar a entender. Es decir, bueno, sacrificamos cierta parte de la seguridad, pero la propia ley indica que tiene que haber bloqueadores de señal de Internet. Claro. Es decir, una cosa es la comunicación telefónica para que se pueda tener una conversación con la familia. Ahora, con la tecnología que todos conocemos, no puede haber un celular con un solo número autorizado o con un solo WhatsApp para que esa persona hable exclusivamente con la familia y que el que está detenido por narcotráfico no tenga ninguna posibilidad de tener un celular. Repito una vez más, no hay que ser un experto y no demos la posibilidad de sospecha de nosotros mismos, porque si no le estamos dando a la comunidad que nos paga el sueldo, cuando yo era funcionario, la posibilidad de sospechar, el derecho a sospechar. Es decir, ¿cómo? ¿Autorizan tener un celular en los narcos? Es decir, ustedes están metidos, ustedes están en connivencia, hay complicidad. Bueno, reitero, son medidas que se pueden tomar. Pero yo no digo que se toman, eso es lo que más nos sorprende, que no sé, uno a veces parece que quiere creer que es más simple la situación, pero evidentemente no lo es, porque yo digo... Bueno, ahí los funcionarios tienen que dar explicaciones. Ahí ya, cuando se acaba las posibilidades de paciencia, el funcionario tiene que dar explicaciones. Aquel último funcionario que autoriza la tenencia de celulares, aún después de haber cesado las restricciones de la pandemia, bueno, ese tiene que dar explicaciones. ¿Por qué el preso sigue teniendo celular? ¿Por qué no se sanciona? Porque hay un régimen disciplinario interno en la cárcel. O sea, es más, hasta para acceder a la libertad condicional, libertad asistida, el condenado debe cumplir con los reglamentos carcelarios. No es un spa la cárcel. Esto no significa que haya malos tratos, esto no significa que haya torturas, esto no significa que haya nada de lo que prohíbe la Constitución. Ahora, tampoco es una colonia de vacaciones. Tampoco le vamos a dar celular, internet, tablet. Es una locura. Y justamente tampoco se puede hacer con el crimen organizado. Es inexplicable. Y fundamentalmente no escucho funcionarios que den explicaciones. Y esto es necesario. O sea, alguien tiene que autorizar, en última instancia, el ingreso de celulares. Si está prohibido y se logra en forma surrepticia, hay responsabilidades también de aquellos que controlan.
porque para entrar a la cárcel hay requisas, no solamente de la visita, sino del propio detenido. Hay requisa del detenido y de su celda, hay requisa de lo que le mandan los familiares, hasta de la comida. ¿Cuántas veces ustedes han relatado que se intentó pasar droga en una torta, o en una bebida, o cigarrillo de marihuana, oculto? ¿Cómo va a pasar desapercibido un celular? No, ahí puede haber connivencia, sí. Reitero, no quiero pecar de ingenuo y mucho menos frente a ustedes y a la audiencia, pero en estas cosas hay que trabajar. En estas cosas que va minando la herramienta que tiene el crimen organizado. Ahora, después, si queremos desarticular el narcotráfico así en forma genérica de sus orígenes, y nos va a costar mucho tiempo. Hay que empezar desde abajo. Como se había empezado en una época con el tema de los búnkeres, ahora los tiraban abajo los búnkeres, ¿no? Sí. Y mostraban, también para marketing, cómo las topadoras tiraban abajo el búnker. Y construían otro. O transformaban otra casilla en búnker. Sí. Hay denuncias de que ahí en Rosario amenazan a familias para que dejen las casas. Claro. Ahora, ya que nos gusta tanto hablar de otros países, ¿qué hicieron en Colombia, en Medellín? Los búnkeres no los tiraban abajo, hacían una pequeña biblioteca, hacían una salita de juegos para los niños y trataban de que la propia población despreciara el narcotráfico. Ahora en Rosario pasó esto porque mataron a una criatura, pero el narcotraficante, claro, convive. Lo que vos me dijiste al principio en la introducción, fue necesario que amenacen a la esposa a la familia de la ciudad de Messi y que apareciera su nombre, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Entonces no podemos actuar siempre después, porque eso no es prevención. Parece que, claro. Eso no es prevención. Recapitulando, inteligencia criminal es fundamental, con el máximo de las reservas y el máximo de los secretos, para que el funcionario después pueda actuar. No tiene que actuar el servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia es simplemente un análisis de la información y una evaluación de la información, para que actúe ya sea el Poder Ejecutivo en la prevención o el Poder Judicial en la represión y juzgamiento. Claro. Y el Estado tiene que trabajar en conjunto. Bien. Cuando en la provincia de Buenos Aires se desfederalizó el narcomenudeo, estábamos todos realmente conformes. Los fiscales provinciales dijimos, está muy bien. Ahora, si no se le da herramienta al fiscal, si no se le da herramientas a la policía, si no se trabaja en conjunto con la Fuerza Federal y con el Juzgado Federal, si estamos compitiendo, si no es tuyo es mío es tuyo, y el Juzgado Federal solamente quiere encargarse de los grandes cargamentos, y el narcotráfico capilar va a seguir. Siempre, claro, siempre. Sí, y aparte el otro error que siempre dicen, ¿no?, en estas cuestiones del combate a esto, ¿no? Nunca adelantar estrategia, que es el peor error que puede cometer cualquier funcionario, incluso desde la justicia. Adelantar estrategia. Imagínense si yo todavía estuviese en la función, me dicen, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo anda su turno? Bien, hoy tengo un allanamiento acá en la esquina de 8:48, vamos a allanar tempranito, en el primer piso, departamento C. Bueno, disparatado, ¿no? Perdería mi cargo inmediatamente por sospecha de estar en connivencia con el imputado. Esto es lo que se hace a diario. A diario escuchamos a los ministros hablar, a los ministros de seguridad sobre todo, hablar de lo que está haciendo con su propia policía o con las fuerzas federales. El delincuente tiene que simplemente prender la radio. O mirar internet. O a veces las redes sociales. Hoy las redes sociales han revolucionado la comunicación en el mundo, nadie puede discutirlo. Los políticos todos tienen su cuenta. Me parece bien que el funcionario tenga su cuenta y que dé explicaciones o que muestre también los logros de su gestión. No está mal, pero tengamos sigilo, tengamos reserva. Total. Después, yo no entiendo cómo habiendo tantos asesores, consejeros, consultores, encuestas de opinión, sondeos de imagen, estudios de redes sociales, cómo no hay nadie de esos profesionales que le digan, mire, ministro, esto no lo diga ahora, dígalo después. Seguro. Marcelo. Esto es un punto de arranque, con Marcelo Romero, ex fiscal del Foro Penal, recientemente jubilado, ¿no? Sí, es así. Retirado. Bien, retirado de la función pública. De la función pública. Sí. Claro. Pero ¿Cómo te sentiste en este primer día? Bueno, fue acá en la radio, me siento en casa, así que estoy muchas gracias. Muy agradecido por esta posibilidad que me dan.